Hola y bienvenidos al primer video sobre la historia de la animación. Vamos a empezar con la prehistoria. En la prehistoria aparecen en las pinturas rupestres, hay expresiones humanas en las que vemos un intento por plasmar el movimiento. Es una necesidad que todos los seres humanos hemos tenido, que tenemos desde que somos pequeños, y se puede ver que los antiguos humanos trataron de hacer una representación gráfica del movimiento, como podemos ver acá, de los animales, si ven aquí las paticas, de los animales a través de los dibujos. Más adelante, este mismo tipo de necesidad se ve reflejada en las expresiones del arte griego. Por ejemplo, las esculturas tienen una tendencia a representar el movimiento, a tratar de retratar el movimiento, y del mismo modo el arte egipcio tiene esa tendencia también, los jeroglíficos tienen esa tendencia a tratar de emular un poco el movimiento, de representar historias que simulaban un poco el movimiento. Bueno, ya para el 1800, pasa mucho tiempo, para el 1800, surgen ciertos inventos que a futuro nos van a llevar a la creación de la animación. Aunque un poco antes, alrededor del 1600, hay un aparato que aparece que también es vital para la aparición del cine y de la animación, que es la linterna mágica, que es un aparato el primer proyector de la historia que permitía proyectar imágenes pequeñas en una pared, en una tela a gran distancia. Pero bueno, volviendo al 1800, aparece este aparatico que se llama el taumátropo. El taumátropo es el resultado de una investigación eh, realizada alrededor de 1810 que buscaba encontrar la razón por la cual nosotros percibíamos el movimiento. Entonces surge una teoría llamada la persistencia retiniana que dice que el cerebro humano eh, tiene un pequeño desfase en la forma en la que ve las imágenes y se queda con un segundo, digamos como una fracción de segundo de la imagen anterior y la une a la imagen siguiente. Eh, ¿Y esto cómo lo podemos comprobar? Está este práctico que es el tomátropo, que después resultó pues, siendo un juguete para niños, que básicamente es un círculo de papel de cartulina gruesa, en la que a un lado el investigador del momento pues le dibujó un pájaro y al otro lado le dibujó una jaula. Aquí tenemos es una tira de celuloide y un pez. Al enrollar estas dos cuerditas que tiene a cada lado y luego soltarlas, el círculo va a girar rápidamente y lo que vamos a ver es el pez dentro del celuloide o el pájaro dentro de la jaula. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestro cerebro se queda con la imagen que ve y la junta con la imagen siguiente, deja que la imagen persiste un momento en el tiempo, por eso se llama persistencia retiniana, persiste un momento en el tiempo y por eso nosotros podemos ver las imágenes en movimiento. Más adelante, basados en estas teorías, aparece este aparatico que se llama el zootropo, que básicamente es este tambor con a las que se les ponía estas tiras de imágenes que eran unas secuencias de movimiento, unas secuencias de, por ejemplo, estas personas bailando o un gesto de una cara, cosas así. Y se ponía a girar y uno ponía la cara aquí, el ojo, en estas ranuritas y veía cómo la imagen se movía por dentro. Este fue un objeto que también se convirtió en un juguete para niños, que para la época era sencillamente un juguete para niños, al igual que este, que es el praxinoscopio. El praxinoscopio eh, tiene la misma teoría que el zootropo, pero tiene estos espejitos en ángulos para que uno pueda ver desde cualquier lado la imagen que se está moviendo. Digamos que siendo un juguete era un juguete un poco más complejo, que además había en distintos tamaños y que fue el precursor, juntándolo con lo que hablábamos antes de la linterna mágica, de un objeto que se llamó el teatro óptico, que es un objeto que tenía una serie de bobinas como estas, y en vez de pasar estas tiritas de papel, como vemos acá que son tiritas de papel, vas a ver una tira de celuloide que por medio de una luz y los espejos se proyectaba, eh, se proyectaba una corta historia más en una pantalla, en una pared. Esto fue el precursor, digamos, del cine, era un celuloide mucho más ancho y así no era
no eran fotografías, sino eran dibujos sobre el celuloide. Llegamos a 1900, donde aparece ya tenemos la fotografía y aparece el cine, y tenemos las primeras formas de cine. Entonces, si ustedes ven esta presentación, que la tienen en su programa de estudios, van a poder ver este pequeño cortico realizado por James Stuart Blackton en 1900. Él se considera el padre del cine de animación. Más que todo en Estados Unidos, hay como una pequeña pelea entre Estados Unidos y Francia sobre la autoría, pero esta animación, bueno, que hice Thomas Alva Edison, fue realizada por Stuart Blackton y es considerado el primer corto animado. Esta ya es una historia, digamos, el anterior es un corto que posee animación, este ya sería como un corto de animación. Este corto, si ustedes también lo ven, ya se nota que hay un interés por mostrar el movimiento. eh, 6 años después, por el mismo creador. Este niño marinero es la primera animación realizada en Japón. No se tienen muchos registros de ella. Hay un pequeño fragmento en internet. Este solamente es un fotograma, pero es una animación muy corta que se hizo en Japón en 1907, en la que se ve un niño que hace parte de un barco marinero. Phantasmagory es una película creada por Emile Cole, que es el padre del cine de animación en Francia. Esta es una animación también muy corta que fue realizada en papel y lápiz. Está en blanco y está al revés, el fondo es negro y las letras son blancas, pero en realidad está hecho en negro sobre blanco, sino que se invirtió la imagen cuando se hizo la fotografía. Entonces, esta se pelea porque no hay como registros muy claros entre esta fantasmagoría y la que vimos anteriormente de Humorous Faces of Funny Faces. Estas dos se pelean por ser la primera historia animada de la historia, valga la redundancia. Y esta pues digamos, el cine francés es otro representante de la animación muy grande que empezó con Emile Cole. Bueno, ya entrados en 1910, ya avanzando, aparecen ciertos sistemas en los que con los que se realizan animaciones. Existe este sistema Slash que, que funcionaba al revés de cómo funciona ahora o funciona en tiempo los dibujos animados, y se trata, lo que dice aquí, bueno, se colocaba el fondo sobre el dibujo y se recortaba el fondo y se ponían los dibujos que querían ser animados. Este fue un sistema que no se utilizó mucho, fue creado por Raúl Barr, eh, porque tenías muchas dificultades a la hora de hacer que los movimientos fueran muy precisos. Esta animación llamada Little Nemo, que fue creada por Winsor McKay, fue realizada con esa técnica un poco más rudimentaria, como con esa técnica, pero más rudimentaria. Y es una de las grandes animaciones de la historia, un poco más larga que las anteriores y que ya está en color. Y aparece Félix el Gato, que es uno de los personajes que más ha durado digamos, en la memoria histórica de las personas. Hasta ahora podemos ver animaciones de Félix el Gato. Y fue el primer personaje que fue exitoso en su comercialización casi que alrededor del mundo. Ya con Félix el Gato y con otras animaciones que aparecen más adelante, ya en los 20, tenemos una industria de animación. Entonces aparece el Disney Brothers Cartoon Studio de Walt y Roy Disney. Aparecen otros, pues tenemos aquí a Mickey Mouse, tal vez es uno de los personajes de animación más conocidos, pero paralelamente a estos personajes aparecen otros estudios que tratan de hacer pues, digamos, tienen la misma idea, pero tuvieron direcciones diferentes. Por ejemplo, de forma paralela estaban los estudios Fleischer,
que pertenecían a Max Fleischer, que crearon personajes como Betty Boop o como Popeye el Marino. Ya entrados a la década de los 30 aparecen los estudios Warner Brothers y aquí sí, bueno, aquí hay un error, Betty Boop aparece antes, aparece en 1926. Eh, y aparecen estas animaciones de los estudios Fleischer que ya venían trabajando desde la época del cine mudo con un personaje que se llamaba Coco el payaso y que paulatinamente fue agrandando sus creaciones y en Coco el payaso aparece Betty Boop por primera vez y Popeye aparece un poquito más adelante. Flowers and Trees fue la primera animación realizada con la técnica Technicolor, que fue un hito del cine que permitió que las personas vieran las películas a color, a todo color. Y, y bueno, esta fue la primera animación que tuvimos en 1932. Esta es la primera aparición del Pato Donald. Para la época, las animaciones más que todo de Walt Disney, pero en otros estudios, también los estudios Fleischer tuvieron una gran tendencia política. Entonces la animación hizo como sus pinitos en la política también. Aquí bueno, vemos a Donald disfrazado de nazi y hay animaciones que hablan de nazis, hay animaciones que hablan de bueno, negros, etc. Aquí bueno, la primera aparición de Porky. Vamos a adelantar un poco. Blancanieves es el primer largometraje de animación. Es el primer largometraje que estaba dirigido a un público infantil, pues digamos totalmente, y causó una gran sensación, imagínense, desde 1937 para la época. Utiliza una técnica desarrollada por varios animadores, no por Walt Disney, por varios animadores de animación en la que los fondos eran fijos pintados y los personajes se hacían en acetato eh, y se ponían sobre los fondos por varias capas. Digamos que los fondos tenían muchas capas de fondos para que los personajes pudieran interactuar con los fondos, esconderse detrás de ellos y demás, pero también había una capa en la que existían estos personajes. Bueno, vamos a llegar hasta aquí con este video sobre la historia de la animación, es un abrebocas, y vamos a continuar un poco con eh, la, con el concepto de cuadros por segundo y velocidad de cuadros por segundo. Rápidamente les voy a mostrar esta herramienta, que es una herramienta en la que podemos ver los cuadros por segundo. Aquí podemos escoger el fondo, a qué velocidad está yendo este fondo, ¿cierto? Aquí puedo escoger el tipo de fondo. Y aquí puedo escoger un objeto, esta bola, y la velocidad de cuadros por segundo a la que yo quiero que vaya. ¿Sí ven? Aquí puedo ver, bueno, la velocidad de los píxeles por segundo, pero aquí la velocidad de cuadros por segundo, que es la que me interesa, que vean la diferencia. Y puedo agregar otra bola que vaya en otra dirección y que vaya a 15 cuadros por segundo. Y podemos ver la diferencia. Lo ideal es que prueben con esta herramienta y prueben, bueno, todos los otros ejercicios que tenemos en el programa de Animación 1. Bueno, espero que les haya gustado. Nos veremos en el siguiente video. Que esté muy bien y adiós.